hemos cumplido con presentarles una propuesta de dictamen de insistencia porque consideramos que el texto de la autógrafa aprobada por el Congreso es una norma que no solo recoge el sentir y la problemática de los afiliados a los propios afiliados, por lo que no existe ningún artículo que implique una iniciativa de gasto público. No obstante ello, como les dije, lo que hemos presentado es solo una propuesta, ¿no? Que hoy lo sometemos a un debate del pleno de esta comisión para poder recoger sus valiosos aportes y así enriquecer la propuesta presentada. Particularmente pienso que debemos de analizar y debatir en su más amplio posible sobre la observación relacionada sobre todo a la primera disposición complementaria final, la cual permite que afiliados mayores de 40 años puedan acceder al 100% de sus fondos, toda vez que es la materia que desde mi punto de vista sí se encontraría límite de una posible colisión, puesto que los aportes tienen la naturaleza de ser intangibles y pensionarios, y si el objetivo que persigue la norma es dar de manera extraordinaria un respiro económico, un alivio para afrontar esta crisis coyuntural, considero que es permitible el retiro de hasta 4 ITs para todos los afiliados, sería lo más razonable. Sin embargo, atendiendo al espíritu altamente democrático de esta importante comisión y siendo que la autógrafa fue aprobada por amplia mayoría, considero que el acuerdo sobre los puntos de las observaciones las debemos tomar hoy, producto del debate y participación de todos los miembros representantes de las distintas bancadas que conforman este Congreso y esta comisión. Por otra parte, es importante precisar que en el Pleno del Congreso, cuando se presentó el texto sustitutorio, consideramos que el retiro debía ser del 100% de los fondos de los afiliados de los mayores de 40 años. Puesto que... No hay problema. Ricardo, su micrófono, por favor. Muchas gracias, colega. Puesto que esto en la práctica significaría que estamos creando un nuevo régimen de jubilación adelantada desde los 40 años. Y esto en ningún país existe, una jubilación desde los 40 años y más aún no podríamos crear un nuevo reja desde los 40 años a través de una norma temporal y coyuntural como lo que es la presente, que solo va a tener una vigencia de 90 días. En todo caso, estimados colegas, como repito, esto yo creo que va a ser motivo para un debate sobre todo este punto. Y así que, estimados colegas, a continuación voy a dar pase a la Secretaría Técnica para que nos brinde mayores alcances respecto a la presente propuesta del dictamen de insistencia. Estimado secretario técnico, por favor, para que dé lectura. Señor presidente, con su venia me voy a permitir dar lectura a la ayuda en memoria respecto al predictamen de insistencia AFP. Autógrafa observada, artículo primero, objeto de la ley. Autorízase de manera extraordinaria a todos los afiliados al sistema privado de administración de fondo de pensiones a retirar de manera facultativa hasta 4 unidades impositivas tributarias del total de sus fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, CIC, a fin de aliviar la economía familiar afectada por la consecuencia de la pandemia del COVID-19. La ley no es aplicable a quienes califiquen para acceder al régimen de jubilación anticipada por desempleo. Ninguna modificación en este sentido, señor presidente. El sustento. El Poder Ejecutivo quiere acotar el retiro de los beneficiarios de la ley, pues considera que los trabajadores activos, al estar trabajando, tienen un ingreso mensual que les permite afrontar la crisis. La Comisión de Economía considera que el beneficio debe ser
para todos los afiliados de las AFPs por tener menos ingresos por la reducción de sus salarios y también sufrir directa o indirectamente las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Artículo 2. Procedimiento para el retiro de fondos. El procedimiento para el retiro de fondos es el siguiente. A. Los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial y por única vez dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. B. Se abonará hasta una unidad impositiva tributaria cada 30 días calendario, realizándose el primer desembolso a los 30 días de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. Ello es aplicable hasta el segundo desembolso y el resto será entregado en el tercer desembolso. C. En el caso de que el afiliado desee dejar de retirar los fondos de su cuenta individual de capitalización, podrá solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones 10 días antes del desembolso. Sustento. El Poder Ejecutivo solo observa el literal B del artículo 2. El Poder Ejecutivo considera que los retiros deben realizarse en cuanto a desembolsos, por lo que sugiere la modificación del literal B del artículo 2. La Comisión de Economía considera que la naturaleza de la ley es beneficiar a todos los afiliados, activos y no activos, y que el plazo y el número de desembolsos planteados por la autógrafa en el artículo 2 es una propuesta razonable que se ajusta a la necesidad que actualmente viven los afiliados y también toma en cuenta el tiempo adecuado para que las AFPs puedan realizar la programación y retiro de los fondos. Asimismo, es importante tener en cuenta que este es un procedimiento similar al establecido en la última ley de retiro de 4 UITs, Ley 31068. Artículo 3. El retiro de los fondos a que se refiere la presente ley mantiene la condición de intangible no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual. Sin embargo, la retención, cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados. Lo señalado en la presente disposición no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias hasta un máximo del 30% de lo retirado. En el caso de que el afiliado que se encuentre obligado judicialmente o convencionalmente a prestar alimentos decida no retirar de su fondo algún monto de lo permitido por esta ley, los beneficiarios de la obligación alimentaria podrán solicitarlo en el porcentaje que dispone la sentencia judicial o el acuerdo convencional, no pudiendo exceder del 30% dispuesto en el párrafo anterior. Sustento. El Poder Ejecutivo propone eliminar el tercer párrafo del artículo 3 de la autógrafa observada porque el permitir que terceros tengan retiros no autorizados por el titular de las cuentas de capitalización individual de los fondos de pensiones supone una afrenta desproporcional y sin precedentes a la intangibilidad de los fondos de pensiones, regulada en el artículo 12 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, se propone su eliminación porque es inconstitucional. La Comisión de Economía considera allanarse parcialmente a la presente observación del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, recomienda la eliminación del referido párrafo. Primera disposición. Autorízase el retiro excepcional facultativo de hasta el 100% de sus fondos de su cuenta individual de capitalización CIC para los afiliados mayores de 40 años que no registren aportes acreditados en los últimos 5 años, a la entrada en vigencia de la presente ley. El presente retiro se realiza en un solo desembolso a los 30 días de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado. Sustento. El Poder Ejecutivo, en referencia a la presente disposición complementaria, señala que debe eliminarse porque la considera inconstitucional, pues el retiro del 100% de los fondos de afiliados afectaría la intangibilidad de los fondos de pensiones y con ello originaría eliminar el derecho a la pensión de los afiliados mayores de 40 años
que no aportaron los últimos 5 años. La Comisión de Economía considera que los afiliados comprendidos en la primera disposición complementaria de la autógrafa que no han estado laborando en los últimos 5 años no tendrían acumulado en su cuenta individual de capitalización un valor adecuado que les permita al momento de su jubilación obtener una pensión justa, digna, que le garantice cubrir necesidades básicas y puedan llevar una vida en condiciones dignas como se merecen los jubilados. Segunda disposición. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones determina el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma en un plazo que no excederá de 15 días calendario de publicada la ley bajo responsabilidad de su titular. Ninguna modificación. Es todo, señor presidente.